Buenas tardes, licenciadas. A continuación, el grupo 3 les va a hablar sobre estructura y semántica de la palabra. La estructura de la palabra. Desde un punto de vista estructural, se encuentra dividida en partes más pequeñas y se las conoce como monemas. Los monemas se derivan según el significado que se aporta dentro de la palabra y son de dos tipos, lexemas y morfemas. Los lexemas son los que aportan el significado fundamental de la palabra y los morfemas son los que aportan el significado gramatical a la palabra. Un ejemplo de esto es la palabra regalito, donde regal es un lexema e hito es un morfema. De igual forma, los morfemas tienen dos tipos, independientes y dependientes, donde las independientes son las que forman las palabras con significados sin necesidad de estar acompañados a un lexema. Dentro de este están las que son conjunciones, determinantes y preposiciones. Las dependientes son las que no podrán estar solas y se derivan en flexivos y derivativos. Los flexivos son los que indican el número, género y terminaciones verbales. Un ejemplo de este es, como vemos en la imagen, un gato, donde nosotros ponemos el número y el género escribiendo la O a la vez la A. Los derivativos ayudan a formar palabras derivadas. Estas se encuentran delante o detrás de un lexema. Un ejemplo, la palabra postparto. Tipos de palabras según su estructura. Hay que tener en cuenta que prefijo, sufijo e infijo no son palabras, sino son morfemas derivativos. Prefijos son los morfemas, es el morfema derivativo que se antepone a la raíz y de esta forma aporta un significado a la palabra. Un ejemplo es automóvil, donde auto es su prefijo. Sufijos. Será el morfema derivativo, se pospone a la raíz de una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que va al final de. Ejemplo, gran amigazo, el cual significa gran amigo. La raíz o el lexema vendría a ser ami, el cual proviene de la palabra amigo, y aso, el cual se encuentra al final, vendría a ser el sufijo que significa aumentativo. Afijos. Son morfemas que se fijan a la raíz para crear una nueva palabra. Estos, si van al principio, se fijan al principio, son prefijos. Si se fijan al final, son sufijos. Y si se fijan entre el prefijo y la raíz, o sea, en el medio, vendría a ser un interfijo. En este caso, para el ejemplo, vamos a tomar lo que es un prefijo. Bisabuelo, el cual significa padre del abuelo o abuelo de una persona. Bis vendría a ser lo que es el prefijo, el cual significa dos veces. Y el lexema o raíz, abuelo, padre del padre o madre de una persona. Palabras simples. Son términos formados por un único lexema o una única raíz, la cual estando sola ya tiene su propio significado. Ejemplo, gira, del verbo girar. Palabras compuestas es la formación de dos palabras simples. ¿Qué quiere decir esto? Que formando una palabra simple más una palabra simple, vamos a formar lo que es una palabra compuesta. Ejemplo, gira, la cual viene del verbo girar, y sol, la cual significa sustantivo. Palabras parasintéticas. Pueden ser interpretadas de varias formas. Primero, como términos que incluyen dos o más lexemas y un morfema derivativo, como la palabra gordinflón, que está formada por dos lexemas y un sufijo. Y también como palabras derivadas que se forman a partir de un prefijo, un lexema y un sufijo, como la palabra desalmado. Semántica. Se deriva del griego semánticos, que quiere decir significado relevante. Estudia el significado de las palabras escritas como de forma oral. También tiene como propósito proveer medios adecuados para interpretar el significado de los términos. El signo lingüístico. Son representaciones orales o escritas que componen una lengua. Sus elementos son el significante, que es el conjunto de sonidos o palabras que se figuran al escribir, pronunciar o escuchar un término. Y el significado,
que es la idea o concepto que asociamos en nuestra mente al ver, escribir o escuchar dicho término. Significado por contexto. Es el conjunto de elementos que configuran de inmediato el entorno lingüístico de una palabra. Tenemos como ejemplo la palabra casa, que todos conocemos como la infraestructura en la que habitamos, pero también puede ser utilizada para referirse a contraer matrimonio. Es por esto que Ullmann en 1962 refiere que una palabra puede ser inicialmente definida y el contexto en el que aparezca acabará de precisar su significado. Fenómenos semánticos. Es el conjunto de relaciones que existen entre la palabra y su significado. Se clasifican en denotación, que es el significado literal o primario de la palabra. Su definición en el diccionario es objetiva y valedera y no necesita de un plano contextual. Ejemplo, payaso, artista de circo con vestimentas llamativas. Connotación, es el significado subjetivo secundario de la palabra y se presta para diferentes interpretaciones. Se encuentra muy presente en textos literarios por su lenguaje expresivo y emotivo. Ejemplo, payaso, persona que hace reír mucho con sus ocurrencias y bromas. Sinonimia. Dos o más palabras son sinónimas cuando tienen distinto significante, pero el mismo o parecido significado. Es decir, cuando a un significado le corresponden dos o más significantes. Ejemplo, alumno, estudiante. Antonimia. Dos o más palabras son antónimas cuando tienen significado contrario. Ejemplo, amor, odio. Homonimia. Este fenómeno trata las palabras que se escriben o pronuncian igual, pero tienen distinto significado. Se clasifican en palabras homófonas, que son aquellas que se pronuncian igual, se escriben diferente y si su significado es diferente. Ejemplo, asesinar con S, que es de matar o quitar la vida, o asesinar con C, que es de salar las carnes. Palabras homógrafas son aquellas que se pronuncian y escriben exactamente igual, pero tienen significados diferentes. Ejemplo, J de la letra del abecedario o J de una danza española. Palabras polisémicas. Es cuando a un significante le corresponden diferentes significados, pero tienen una única entrada en el diccionario. Ejemplo, botón de ropa, de máquina o personal de hotel. Conclusión. En términos generales, se puede decir que la estructura y semántica de la palabra nos ayudan a tener una correcta redacción, pronunciación y significado de las mismas. Además, nos ayudan a estudiarla de tres maneras, que son de forma fonológica, que es como nos enseñan en la escuela el sonido de cada letra, como la M que suena la P que suena p, y la S de forma semántica, que es el significado más relevante de la palabra, y de forma morfológica, que es la estructura o forma de la palabra, con el único fin de poder comunicar y transmitir información. Gracias.